Volvemos aquí al Poder de la Tarde y ya tenemos nuestra primera entrevista. Estamos aquí con el señor Valentín Medrano Peña, un abogado penalista de aquí de la República Dominicana, y queremos comenzar primero dándole la bienvenida aquí al programa. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Para mí es un honor estar aquí. Estamos en mi casa, en su casa, la casa de todos nosotros. La casa de Luisín Mejía, aunque no está aquí porque está en los Juegos de Beijing. ¿Quién está en el Juego de Beijing? Luisín Mejía. Sí, en los Juegos de Invierno. ¿Don Luisín está en el Juego de Beijing? Sí. Ese es un viaje solo. No nos llevó. No nos llevó, no llegó aquí. Una gloria en términos administrativos de lo que tiene que ver con la organización deportiva. Ha llenado de gloria a la República Dominicana, ha pertenecido a conclaves internacionales. Don Luisín es un referente, además un gran, excelente, excelso comunicador. Así es. Sí, a mí me hubiese gustado que estuviera aquí para hacerle 2 o 3 chistecitos cómodos. Comenzamos contigo, Valentín, y nosotros te traímos aquí para hacerte la entrevista sobre las querellas que se retiran. Recuérdate que en días atrás, esta joven de Baní, la que fue agredida, pues Santa Arias, retiró la querella de su agresor. Entonces, nosotras, así como los televidentes de este programa, queremos hacerte preguntas sobre esta situación que se dio, y muchas personas estuvieron en contra de que no tenían que quitarle la querella, retirar la querella, otras personas que sí a favor de que le retiraran la querella y demás. Sí. Vamos a dar primero como un resumen del caso, por si hay algunas personas que no lo conocen. Esta fue una señora, Santa Arias, que fue agredida y la persona escapó. Duró un tiempo que no lo encontraban. El agresor. El agresor, creo que se llama así, Villalona, exactamente, mejor conocido como el abusador de Baní. Exacto, entonces él que alegó... no es Fernandito Villalona. No, entonces él alegó que no se había entregado porque él tenía COVID. Que él creía que tenía COVID. Él creía que COVID, tenía sí. COVID y fue encontrado en la misma comunidad de Baní, y pasaron semanas buscándolo y no lo encontraban. ¿Fue negligencia de la Policía Nacional no encontrar a este agresor? Porque la gente no tiene un GPS en términos personales. La policía se tomó el tiempo necesario para investigar, para dar con el paradero del ciudadano, y lo logró. Lo hizo con las inteligencias que la policía sabe tener para lograr este tipo de resultados. El huir y dejarla a ella, ¿es un agravante? Si fuera un accidente de tránsito, pero no es el caso. Okay. Ya agravante suficiente tenía él con el simple hecho de haberla afectado, golpeado de la forma, victimizado de la forma que lo hizo. Pero hay un celo excesivo por parte de la sociedad y las instituciones con respecto a este proceso. El hecho de que un hombre golpee a una mujer, el hecho de que una mujer golpea a un hombre, no siempre se encuadra o se enmarca dentro ni de la violencia de género, ni de la violencia intrafamiliar. No. Esos son definiciones que usted tiene que hacer. La violencia intrafamiliar requiere que haya necesariamente un vínculo entre, en términos emocionales o de pareja, entre la persona agredida y el agresor. Okay. Ahora, la violencia de género es aquel ataque que se infringe a una persona por su sola condición de género. Es decir, que un hombre ataque a una mujer como una especie de crimen de odio, porque odia a las mujeres, un misógino. Él odia a las mujeres y ataca a las mujeres. ¿Por qué le dio? Porque era mujer. En el caso en cuestión, nosotros podríamos, honestamente, viendo los videos, el ataque atroz, cuestionable, abominable, que llevó a efecto este señor de forma malsana, abusiva, arbitraria, por eso le dicen el abusador de Baní. Pero todo esto... Le dio sin compasión. Pero todo esto y la repulsa social y lo que nos despierta a nosotros desde el punto de vista de lo abominable del hecho, nos tiene que hacer a nosotros inobjetivos, nos tiene que hacer a nosotros no ver la normativa, la ley al alcance, y hacernos todos una especie de complicidad, que seamos cómplices de un delito aún mayor o igual que el que se cometió en contra de esta señora. No, tenemos que ser bastante lógicos, objetivos, y encuadrar o enmarcar el proceso, las acciones, el fáctico, como se dice, los hechos, pasarlo por el tamiz de la norma. Sí, también que este caso se volvió muy mediático. Ahí está el detalle. Vamos a lo mediático, no mediático, y las acciones procesales y el tipo penal. ¿Cuál es el tipo penal? Nosotros tenemos 3 acciones en la República Dominicana. Acción pública, que le corresponde al Ministerio Público. El Ministerio Público no necesita que nadie le ayude con la acción pública. Okay. Por ejemplo, droga,
asesinato, robo agravado, porte de arma. Que también él tenía una arma. Sí, pero legal. Okay. Sí, él tenía su permiso. Legal. Que se lo quitaron. Y muy mal también, porque aquí somos muy graciosos, aquí somos muy populistas. ¿Usted no estaba de acuerdo que se le quitara el permiso? No, porque usted no lo puede hacer de forma voluntaria porque me da la gana. O sea, yo soy el funcionario y tengo la autoridad legal para hacer cosas, pero siempre dentro del límite de la ley. Usted tiene que hacer un procedimiento a esa persona. Claro. No anunciar de repente y de por vida está sancionado. Usted no puede sancionar a nadie de por vida tampoco, porque usted no tiene esa autoridad legal. Si usted no tiene una norma que lo autorice a usted, que le dé la facultad para usted hacer algo, eso le está prohibido. Entonces aquí somos muy graciosos. Nos queremos hacer los graciosos ante la gente. Pero... Estamos al aire. Seguimos en el aire, ¿verdad? Seguimos en el aire. Ah, claro. qué bueno. Porque... Disculpen los televidentes. No. Todo en vivo puede pasar. Claro. No, pero está bien. Eso me gustó a mí porque de repente casi brinco. Le puso emoción. No, porque casi yo brinco aquí. Pero esa otra acción que continúa ya al margen de esas acciones que yo considero que son peores, ese estilo retaliativo, como que tú hiciste esto y yo, no, oye, las sanciones están establecidas en la norma, no importa qué tipo de sanción sea, sanción administrativa, sanción disciplinaria o sanción punitiva, todas están establecidas en normas. Sí. Él cometió un hecho, ¿cuál hecho cometió? Sí, ¿Cómo se define ese hecho? Claro. ¿Qué fue lo que hizo? Él cometió violencia de género, o sea, él le dio golpe a esa señora por el simple hecho de que esa señora era mujer, o él le dio golpe a esa señora porque él no supo manejar su ira y respondió de forma incorrecta a un choque que se produjo entre él y la mujer. Que él tuvo la culpa. Cual que sea que tuviera la culpa. Sí, él tuvo la culpa. Los videos están ahí. Yo no puedo sancionar eso porque realmente no lo sé, no lo vi. Pero es golpes y heridas. Ahora, esos golpes y heridas voluntarios que se le infligieron a esa dama se pueden describir, pueden subsumirse en la definición de violencia de género, de conformidad con lo que establece la ley 24-97. No, porque él no le dio golpe a ella por su sola condición de mujer. No, si hubiese sido una persona enclenque, posiblemente, hombre, de sexo masculino, él le hubiese dado los golpes también. Esa es una realidad que tú tienes que pensar. Además de que el derecho lamentablemente desde el punto de vista procesal penal y del amparo de las garantías penales sustantivas, o sea, las que vienen de la Constitución, tú tienes que hacerlo por el principio de favorabilidad, pensando siempre en lo más favorable para la persona imputada del proceso, sin desconocer los derechos de la víctima. Ahora bien, ¿cuáles son las prerrogativas y derechos que tiene la víctima? Inserto en el artículo 83-85 del Código Procesal Penal. El 83 del Código Procesal Penal te dice quién es la víctima y cuáles son sus prerrogativas, o sea, sus derechos. Sus derechos. Y esa víctima se puede constituir en querellante. Como esa acción fueron golpes y heridas voluntarios, tenemos el problema de que el certificado médico es el que define cuál es el estatus procesal respecto a la competencia. O sea, pero le dio duro. Sí, ya quedó inconsciente. El problema de dar duro no lo sabemos determinar nosotros y no podemos, es un médico que dice, claro. Le dio duro, sí, ¿qué tan duro le dio? Bueno, mira, es curable en tantos días. Ese curable en tantos días es el que define entonces cuál es la competencia, o sea, qué juez es competente. Si es curable en menos de 21 días, juez de paz. Si es curable de 21 días en adelante, juez de primera instancia, es decir, el juez de la instrucción. Ah, esa yo no me la sabía. Claro, así es. O sea, ni siquiera es un asunto legal, no es un asunto que lo hace un abogado. Un abogado no sabe eso lo hace un médico, que es el que puede determinar la gravedad del ataque o de las heridas que se le han infligido a la persona. Entonces, tenemos ahí una acción pública a instancia privada. Es la segunda de las dos acciones las tres acciones que comporta el Código Procesal Penal. La primera es la acción pública, ya la mencionamos, acción pública a instancia privada. ¿Qué es acción pública a instancia privada? Bueno, que ella, por ejemplo, Arquet Sabah, oye, suena como... Árabe. Suena totalmente árabe. Arquet ha sido objeto, ejemplarizando, ha sido objeto de un ataque presente, actual e inminente y le producen heridas que no son curables sino a 11 días, supongamos. 11 días de curación, perfecto. Pero hay un asunto. Vamos a ponerle el 21 para que como se hizo. O sea, la acción que se llevó a efecto fue como si fuera un juez de primer grado, un juez de la instrucción,
el que debía conocer la medida de coerción porque se presume entonces que hubo una afectación que superaba los 21 días. Vamos a suponer que así sea. Pero como es acción pública, instancia privada, ella es la dueña de su acción. La acción permanece aperturada y el Ministerio Público accionando hasta que ella diga, no, ya yo concilié. Ese fue el caso que pasó Ya aquí, entendí, que entendí. muchas veces vemos, por ejemplo, que una mujer le pone una querella a su esposo, la retira, y hemos visto muchos casos cuando él sale de la cárcel, pues la mata. Entonces había muchas personas que se preguntaban por qué en este caso, cuando ella retira la querella, se habló de un monto incluso, el Ministerio Público dijo que ese caso era de orden público, entonces siguió con el caso, incluso la persona todavía está presa como medida de coerción. ¿Cuáles serían los agravantes en este caso para que se considere un caso de orden público? Mira, yo deploro el populismo penal, porque ese ejemplo que usted dio, por ejemplo, de un hombre que le ponen una querella, va preso, sale y mata a la mujer, pero y aquellos que son la mayoría que van presos, salen y no matan a nadie. Sobre todo Sí, el sí, caso que claro. pasó luego después de una señora que también agredió el carro de su esposo y ella también se le puso una querella. A ella la pusieron presa porque ella también agredió. Ella agredió la pertenencia de su esposo. Le Con produjo el que daño era su a las esposo. propiedades. Sí, le hizo daño. Y entonces, si hubiese sido al revés, tú sabes lo que hubiese ahí también, hasta daño psicológico le encuentran, que la mujer tuvo daño psicológico y entonces proceden desde el punto de vista penal, agravando la situación, porque así somos de graciosos, o sea, nosotros no vemos objetivamente los ¿Usted procesos. entiende que los hombres no tienen el mismo derecho que las mujeres en cuanto a querellas? O sea, cuando una No. mujer agrede a un hombre no le ponen... No es lo mismo. No es lo mismo. para No, no es lo mismo, no es lo mismo. ¿Por Esa qué? es la realidad. Porque no es lo mismo en la práctica. Y no somos iguales tampoco. Porque decir que somos iguales, No. hombres y mujeres, no, las mujeres son, aunque son el sexo débil, como se le llama, desde el punto de vista de la fuerza física, las mujeres no tienden a tener ese tipo de respuesta que el hombre podría tener. Entonces, eso también es un estado de cierta vulnerabilidad que tú tienes que tomar en consideración. O sea, no es que yo quiero que sea totalmente igualitario el asunto, pero Ok. lo que sí quiero que sea objetivo, que se dé a cada quien lo que le corresponde hasta el alcance de la norma, no que se pretendan hacer torceduras desde el punto de vista de los hechos y del derecho para procurar saciar unas ínfulas que nunca se van a saciar de la sociedad. La sociedad tiene su problema y le gustan los espectáculos que se dan en la televisión, sobre todo en materia de punición, de persecución penal. ¿Qué hay con eso? La señora, bueno, retira. ¿Qué pasó? Se acabó la acción. Pero el Ministerio Público siguió. Y los jueces impusieron medidas de coerción. Sí. Ahí es que está el compromiso incorrecto, por así decirlo, con el populismo penal de parte de las autoridades oficiales. Eso no debió ocurrir, eso no puede seguir ocurriendo. ¿Por qué? Porque no está normado por la norma, por la ley, perdón. No está sustentado, fundamentado, no está asido de un procedimiento realmente legal. Porque lo que se está haciendo es para producir aplausos en la gente. Como, oh, mira qué ¿Usted bien. entiende que ellos sigue abierto el caso por el tema de la sociedad? Pero absolutamente, porque la dueña de ese proceso era esa señora y si ella concilió y es la víctima, ¿tú me vas a decir a mí que a ti te duele más lo que le pasó a ella que a ella? No, por supuesto. O sea, no hay ningún agravante donde el Ministerio Público pueda decir este caso es de orden público. No hay ningún agravante. O sea, en los videos no se ve ningún agravante. Y mira, uno viene aquí a someterse también, sin quererlo, a las fauces del odio que se crea, porque, oh, mira ahora, siempre. No, uno no, es que hay que decir las cosas como son, porque en un momento determinado, y todo el mundo tiene familia, Claro. todo el mundo tiene familia, Claro. y ese señor a alguien le duele, y a él mismo le duele, es un ciudadano. Y el Pero Ministerio cometió Público, una falta grave. un ciudadano que cometió una falta grave y otro ciudadano ha cometido faltas peores y no le pasa nada también. Tú lo sabes que es así. Sí, claro. Entonces, la realidad que tenemos nosotros, claro, ¿eso quiere decir que uno esté procurando un manto de impunidad? No. Tú quieres que le vaya peor a él. Ahí tenemos el Construye. video, ahí tenemos Yo creo que el está pasando Ministerio el Público video. quiere crear como un precedente con este caso. Pero que tú no tienes que dar ejemplo con la gente, tú tienes que dar ejemplo cuando hay que dar ejemplo porque la ley y los hechos permiten que se confluencie la posibilidad, que se arribe a la posibilidad de dar un ejemplo.
Pero ¿cómo tú vas a dar un ejemplo con este señor cuando la ley te dice claramente cuáles son los límites que tú tienes y tú quieres transgredir esos límites, traspasar esos límites? A ninguna autoridad legal está conferido la posibilidad de ir más allá de lo que la norma dice. Eso no es posible. Pero es la realidad que hemos vivenciado ahí En este caso, ¿qué puede hacer el agravado para que el Ministerio Público pueda desestimar el caso por completo? Ojalá y él pudiera acudir a un habeas corpus, pero imagínate, es lo que te digo, el problema es de la falta de institucionalidad, el problema es de la falta de crecimiento desde el punto de vista decisional, el problema es de la falta de independencia real en el Poder Judicial y la falta de una absoluta imparcialidad, porque ahí se fue parcial y tímido, se le tuvo miedo a lo que podía ser la repulsa social, Sí, y claro. no iba a pasar nada, porque cuando usted se ajusta a la norma y fundamenta en derecho, no pasa absolutamente nada, no pasa, no debe pasar. En el pasado reciente sí ocurría que los jueces por decisiones jurisdiccionales eran perseguidos y sancionados de forma drástica incluso y ominosa. Pero yo creo que estamos en un estadio un poquito diferenciado en ese sentido, salvo el hecho de que algunos jueces no lo han entendido y siguen haciéndole juego al populismo penal. Vamos a aprovechar que el abogado está aquí con nosotros y vamos a tocar un tema que en estos días ha vuelto a estar en la boca de todo el mundo, y es el tema de Punta Catalina. Se habla de un fideicomiso, hay mucha gente que incluso no sabe lo que es un fideicomiso, pero es como quien dice la manzana de la discordia desde el pasado gobierno. Fideicomiso no es más que una figura jurídica donde una persona o personas sacan de su patrimonio un bien o dineros o derechos, lo sacan del patrimonio y se lo dan a una figura jurídica que se llama fideicomisario para que éste lo administre en su nombre y que los resultados en términos pecuniarios, las ganancias, sean dadas para un tercero o a la persona que es dueño original de ese bien. Pero eso hace que éste tenga un patrimonio independiente. Independiente, claro. Independiente. Y cuando tú hablas de un patrimonio independiente, es lo que más se asimila, lo que más se parece a privatizado, marginado, cedido, entregado, como tú le quieras llamar. Muchas personas piensan que lo privatizaron y que se va a quedar. Sí, porque que la presidente comisión va a administrar técnica, totalmente Punta Catalina. Sí, porque la comisión técnica se dice que es totalmente privada, por eso incluso hay personas que dicen que se debería de incluir al Ministerio de Hacienda en esa comisión técnica. Lo que debe no hacerse ningún fideicomiso, porque qué necesidad hay de hacerlo. Vamos a poner el ejemplo que ustedes sean los dueños de Punta Catalina, ustedes son las dueñas, ustedes dos. Entonces Punta Catalina le está reportando a ustedes 15 millones de dólares todos los meses. Pero eso es con el barrendero o con este muchacho que está en la cámara, el cameraman. Él está administrando Punta Catalina y está dejando como beneficio 15 millones de dólares. Pero cuando tú intentas cambiar esa administración y poner un comité técnico a través de un fideicomiso, eso va a hacer que los 15 millones sean menos, porque hay que pagar intereses de financiación a la fiduciaria y hay que pagar a ese comité técnico también los pingües beneficios que ellos van a recibir en términos de monumentos u honorarios. Entonces, estamos hablando como si fuera sueldo. que lo único que tú vas a hacer es encarecer los costos de Punta Catalina. Entonces no tiene sentido. ¿Para qué que tú haces eso? Bueno, para que un gobierno futuro, no, pero ¿por qué tú piensas que tú eres el único serio? Que tú eres la única persona que llegó al gobierno y eres el único serio y no te va a sustituir uno que sea más serio que tú. No sé si tú entiendes por dónde yo voy. Eso es megalomanía. Yo no creo en ese tipo de comportamiento. Yo creo que cualquiera puede ser más serio que yo, cualquiera puede ser más capaz que yo, cualquiera lo puede hacer mejor que yo. ¿Entiendes? Y Sí, no claro. tengo que estar jugando a decirle que yo soy el único ser humano honesto sobre la faz de la tierra y yo tengo un amor visceral por esculpir un estadio situacional para beneficiar a ese pueblo al que yo amo de forma visceral. Y yo creo en los precedentes, o sea, a mí nadie me puede venir con ese cuento de que yo te amo de repente. Me amas de repente, pero ¿y qué pasó hace 200, 300, 400 meses, años, lo que sea, en el pasado? Tiene que haber
precedentes de que eso es así. O sea, Yo no pongo en duda que el presidente tenga buenas intenciones. No, ese no es mi Sí, el papel. presidente tiene buenas intenciones. Ese no es mi papel. No, tampoco lo creo ni lo pongo en duda. Ni lo creo ni lo dejo de creer. Porque yo no creo en buenas intenciones. Tú eres neutral. Dice la Biblia que de buenas intenciones está empedrado el camino hacia los infiernos. Entonces, si le digo que tiene buenas intenciones, posiblemente, bíblicamente lo esté condenando. No. Yo creo que es un ser humano normal. Como nosotros. Como nosotros. haciendo su trabajo. Pero que está intentando hacer el mejor de los trabajos. Ahora bien, en el intento de hacer el mejor de los trabajos, yo creo que él yerra con respecto a la figura del fideicomiso. Aquí se ha estado montando una estructura fideicomisaria para todo, para prácticamente todo. Y viene, por ejemplo, como el caso de Punta Catalina, que dejan pingües beneficios sin la necesidad de tú afectar su estructura orgánica y administrativa. Tú no tienes por qué afectarla. Porque vuelvo y te reitero, tú no puedes presuponer como augur del futuro que va a venir una persona que es un ladrón. Sí, claro. Porque tú no lo eres y llegaste a serlo. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que tú tienes que tener fe en el ser humano, tú tienes que creer en el hombre, en los otros, en los demás, y darle espaldarazo y oportunidades para que se desarrolle. Porque no eres tú el que va a dirigir en su totalidad la cosa pública, porque para eso existen, por ejemplo, los gabinetes, existen las direcciones, etcétera, porque hay que darle a la gente la oportunidad para que se desarrolle y después decir, pero mira, encontramos una persona, un activo aquí desde el punto de vista del capital humano que tiene la capacidad de poder dirigir, de poder hacer. Entonces, no me gusta el tema de Punta Catalina y su fideicomiso. Porque en el fondo yo sé, y todo el mundo, por lo menos todo el mundo teme, yo creo que es así, y mucha gente teme de que es una forma de entregarle a un grupo económico o grupos económicos un bien que le ha costado tanto Eso es a lo la que yo República creo. Dominicana. Sobre todo el agravante de que los diputados pues no han leído en su totalidad todo lo que dice el contrato de Punta Catalina. Que es un contrato, que el presidente dijo que no era un contrato, se equivocó un poquito en contrato, eso. claro. Es un contrato. Es un contrato. Entonces, es un agravante que los diputados hayan firmado sin leer, y hoy unos dicen que sí leyeron, otros dicen que no leyeron, otros dicen que todavía le falta, una senadora dijo que todavía le falta por leer. Eso es una vergüenza, no es un agravante, es una vergüenza. ¿Tú entiendes que es una vergüenza? Claro, y desde el punto de vista ético debería conllevar algún tipo de sanción ahí a lo interno de la Cámara, porque los diputados y los senadores están para representar a la sociedad dominicana. Claro. Y ellos tienen la obligación de hacer todo el esfuerzo, como si fueran los abogados, cuando tienen una obligación de medio, tienen la obligación de medio de leer todo, de aprender todo. Antes de firmar. Exactamente, para avisorar y fiscalizar que sea lo mejor para los intereses de la nación. Entonces, cuando usted viene de forma irresponsable, no, yo no leí, pero mira, con eso se está enajenando prácticamente un bien. En la forma se está enajenando. Que los beneficios van a llegar pero si los beneficios van a llegar a las haciendas, a las arcas del erario, si los beneficios van a llegar, están llegando. O sea, ¿cuál es el problema? Yo no veo la necesidad. Lo que pasa es que lo comparan mucho también con el fideicomiso que se hizo para RD Vial, que la comisión técnica que lo rige es plenamente pública. Entonces lo que se está diciendo es que la de Punta Catalina no sea solamente privada, que tenga alguien de un ente público, pero para que haya una imparcialidad. En RD Vial, de alguna forma, hubo una participación, en algún momento, hubo una participación del empresariado, creo. Porque alguien puso algo. En su momento. En su momento, sí. Okay. Alguien puso algo, pero si no lo hubo, de todas formas estamos hablando de bienes distintos. En el caso de Punta Catalina, por ejemplo, que algunos dicen que tiene un ámbito jurídico establecido en la normativa legislativa de la República Dominicana, en la legislación dominicana. Wow, creo que dije lo mismo. Pero no es verdad. Yo coincido con eso, con el expresidente Fernández, Leonel Fernández, cuando en su escrito reciente, un artículo enjundioso, jurídicamente bien asentado, formidable, dice que no hay una estructura desde el punto de vista legal para sustentar lo que se ha estado haciendo en el ámbito de los fideicomisos en la República Dominicana. Algunos abogados han querido enmendar la plana y decirle que sí, porque la ley de alianza público-privada lo menciona. La ley de alianza público-privada menciona un fideicomiso donde el Estado participa, pero un fideicomiso de alianza público-privada donde tú das tanto y aquel da tanto.
el Estado pone esto y la parte privada, que nunca ha puesto nada, yo no sé por qué se hacen esas cosas, va a poner una cosa. Es la primera vez que está siendo convocado el empresariado para hacer algo en beneficio del pueblo dominicano. Ellos siempre se han beneficiado de eso, pero ahora supuestamente ¿Usted entiende que el empresariado se ha beneficiado en su bonomía, en su buena fe nueva, en su nueva buena fe del cambio, en esa buena fe, ese empresariado va a hacer algo en pos de la República Dominicana? Nunca lo ha hecho. Nunca ha ¿Usted puesto un entiende que blog. el empresariado no ha hecho nada en pos de la República Dominicana? Dígame dónde ha puesto un blog, que usted me diga. Nunca ha puesto un blog, pero el presidente entiende que sí, que el empresariado, sus colegas, tienen la bonomía suficiente como para ser copartícipes junto al gobierno de alianzas público-privadas en beneficio de la sociedad dominicana. Primera vez que ellos van a abrir sus arcas, pero no creo, que es lo que hay que entender, señores, eso se ve muy bonito, pero ¿cuál es la procura de un empresario? Se llama maximización de beneficios, buscar gananciales, ganarse su cuarto. ¿Del Estado es eso? No, del Estado no, tal vez trascendencia social, bienestar colectivo, toda esa cosa, pero es una finalidad de uno contrasta con la finalidad del otro, porque el otro lo que quiere es su cuarto. Entonces usted cree, ¿verdad?, que ellos van a dar su cuarto, sino para sacar pingües beneficios. No, claro. Tiene que sacar el beneficio de alguna Totalmente, forma. pero eso es inversión, está bien, perfecto, como la inversión extranjera que se está procurando en el sector turístico. Yo no cuestiono nada de eso porque yo de economía sé muy poco. Yo tengo una especialidad en Derecho Económico y Financiero, pero eso no abarca tanto. Entonces, en cuanto al tema de las alianzas público-privadas, cada quien pone algo. Es como decir que se crea un patrimonio y cada quien colectivo donde cada quien exactamente tiene un nivel de participación. Pero me imagino que cada cual va a sacar su beneficio en su momento. Pero en Punta Catalina, ¿qué se ha puesto? ¿Quién ha puesto en Punta Catalina, aunque sea la construcción una... La construcción de la Punta puso Catalina. el Estado. Claro. La puso el Estado, pero ¿quién ha puesto un engranaje, un tornillo que no sea el Estado? Nadie. No, el empresario no ha puesto nada. Nadie, pero lo hizo el gobierno pasado, ¿verdad? Eso estuvo mal porque lo hizo el gobierno pasado. Claro. Se hizo un avalúo de boca, porque según ellos no se han hecho ninguna auditoría. Y lo pusieron en $2.400. Cuando se echa para atrás, no, ahora hay que hacer auditoría 1.800. para determinar. Pero tú no puedes hacer auditoría porque cuando tú quisiste hacer el fideicomiso, tú le pusiste un número, 2.400, tú no puedes variarme los $2.400 millones, ni para vender Punta Catalina a precio de vaca muerta, ni para inflar el precio para presuntas persecuciones políticas a través del procedimiento penal. ¿Usted cree que se está tratando de eso, de una persecución política? No, absolutamente. Porque hay mucha gente incluso que dice que ese contrato, la fiduciaria Reservas, que creo que es la que está en ese fideicomiso, la pudieran sacar después de unos cuantos años y quedar totalmente privatizada Punta Catalina. Ellos pueden cambiar de fiduciaria. Ellos pueden, a través de la figura del fideicomitente adherente, conseguir inversionistas que puedan igualar o superar la inversión que tiene el Estado y adueñarse absolutamente, aunque no dicen, no, pero que no es una entidad accionaria, pero hay un problema. Yo tengo más cuarto que tú invertido ahí. Claro. Es un asunto sencillo, parece como medio lógico. ¿O qué tú quieres decirme a mí? Que tú tienes el derecho de administrar un asunto donde yo tengo mayor cantidad de recursos económicos. Se van a ir a arbitraje, a líos internacionales que nosotros vamos a perder. Pero eso es lo que se busca, en definitiva. En definitiva, usted me dijo que algo olía mal en Dinamarca, ¿verdad? A mí algo me huele mal en esto, pero van a continuar, eso se va a hacer. Oye, no hay forma de que ese fideicomiso no se haga. Se va a hacer. Claro, hombre, eso es un compromiso. Ahí tenemos una llamada. No tenemos llamada, sino que vamos a pausa. Nosotros vamos a una pausa. Valentín, cuando volvamos de la pausa, seguimos hablando con el abogado penalista Valentín Medrano. A usted que está en su casa, pues puede llamar al estudio, hacerle sus preguntas. Hablamos de fideicomiso, vamos a hablar también del sistema penitenciario en República Dominicana. No se muevan, volvemos en breve. Y seguimos aquí en El Poder de la Tarde con un tema muy interesante que se ha hablado mucho en estos últimos días, y es el tema de Punta Catalina, el fideicomiso, si se debe privatizar o no el tema de Punta Catalina. ¿Y usted qué opina?
Yo pienso Ay, verdad que yo no soy el entrevistador aquí. no, yo pienso que no se debe de privatizar Punta Catalina, porque el Estado tiene que sacar sus beneficios. No, y usted y yo coincidimos en algo. Miren, para que se entienda mi ocupación y preocupación. La administración pública está a cargo de los miembros del gabinete, de los ministros, del presidente de la República, de los funcionarios públicos. Entonces, la administración pública siempre tiene que ser administrada ¿por quién? Por los funcionarios públicos. Sí. Pretender darle participación en la administración pública por la razón que usted considere, porque yo he visto, lo hemos visto todos hemos sido testigos de excepción en todos los gobiernos, este no es la excepción, donde hay empresarios tradicionales que están en el gobierno, Macarrulla, por ejemplo, un empresario tradicional, usted entiende que es un hombre correcto, que le da un buen servicio al empresariado, usted cree que puede hacer un buen trabajo en la administración pública, nómbrelo, en la administración pública, como pasó en la CDEE con el señor Marrancini. Sí, eso. Entonces, hay gente de la sociedad civil, que usted como presidente de la República, que tiene una potestad, que le da el artículo 128 de la Constitución, usted entiende que puede dar un servicio en un área determinada de la administración pública, usted lo convierte en funcionario público, con su varita mágica, como a quién, por ejemplo, el director de compras y contrataciones, que viene de la sociedad civil, sin supuesta militancia política, y usted lo hizo funcionario público. O la magistrada Procuradora General de la República, Germán, sí, que viene de la sociedad civil, sin militancia política, viene a ser de una carrera aquilatada y muy provechosa como jueza, y usted la hizo, Procuradora General de la República, una funcionaria pública. Entonces, la administración de los bienes públicos tiene que estar a cargo de los funcionarios públicos. Sí. Yo estoy en expectativa con todo lo que tiene que ver con la ley de alianza público-privada, porque como dije, en el histórico de este país, el empresariado no ha puesto un blog. Eso es lo que yo digo. No ha puesto un blog, pero el presidente, como lo conoce mejor que todos nosotros, porque es miembro, es parte de ese cónclave, de ese grupo, de esa sociedad, oligarquía, qué sé yo, no sé cómo llamarle, porque la gente dice oligarquía, yo no quiero llegar tan lejos, pero él los conoce mejor y cree que tienen buenas intenciones. Esas buenas intenciones en algunas legislaciones incorrectas que nosotros hemos aprobado en el pasado, han demostrado que no es verdad, que ellos siempre siguen buscando sus pingües beneficios. Los empresarios. Que siguen buscando sus beneficios. Eso usted lo puede buscar en los aeropuertos, por ejemplo, privados que tenemos en la República Dominicana, el único país con aeropuertos privados en el mundo. Aquí. Y usted puede buscar cuál es la participación de esos administradores de aeropuertos con respecto a su obligación puesta en la norma para administrar ciertos bienes de carácter público, porque nacen, por ejemplo, de las cuotas que se cobran, de las tasas que se cobran aeroportuarias. Entonces, hay que ver el destino de eso, cómo se ha administrado, cómo se ha manejado. Entonces, cuando usted me dice que esos señores sin precedentes de bonomías van a ser la solución a la problemática cual que sea de la República Dominicana, yo prefiero tener algún tipo de recelo. ¿Alguna duda? Mis dudas. Tu pequeña duda. Pero basadas en esa lógica, basada en esa realidad. Pero tenemos un buen empresario, una persona noble, buena como empresario, que es nuestro presidente. Él es bueno. Sí, él es bueno. Una persona buena. Y quiere trabajar pero posiblemente en pos de la República. Pero posiblemente él crea que los demás colegas de él, ex colegas, porque ahora él no puede ejercer la profesión de empresario, los demás ex colegas de él son buena gente también. Son buena gente también. Es posible que sí. Yo no tengo ningún referente, ninguno, que me ayude, que me permita a conciliar esa posibilidad. Y yo creo en los precedentes. ¿Qué es un precedente? Algo que haya ocurrido con antelación al momento en que se pretende analizar una situación determinada o que se pretenda crear una empresa determinada.
hay algunos de los miembros de esta comisión de Punta Catalina que ya pertenecían al ente público en gobiernos anteriores, como es el caso de Marrancini y de Georgie Reynoso. Claro, y usted lo puede nombrar como administrador y ya se acabó. Sí. Mire, Marrancini, usted administra, porque se hizo con Jaime Ariste Escudero. Usted administra Punta Catalina, ya, nombrado. Y ya. Y no tenemos que hablar de fideicomiso y simplemente fiscalizar como se fiscaliza. Cámara de Cuentas, Exacto. ¿Cómo se llama el otro organismo fiscalizador? Auditor. Hacienda. No. Bueno, pero también Hacienda. Todo el mundo tiene un sistema de fiscalización aquí. Sí, claro. Y cuando se salgan de lo correcto, pues entonces está el Ministerio Público. Entonces, Exacto. ¿cuál es el problema? O sea, ¿por qué necesitamos? La pregunta que hay que hacerse es ¿para qué necesitamos un fideicomiso? La respuesta que yo doy es encarecer. Ahí están y los privatizar. teléfonos para que los televidentes pues nos llaman y puedan hacerles preguntas al penalista Valentín Medrano, del cual hablamos de fideicomiso y hablamos también del Código Penal. Sí, vamos a entrar en ese tema que también en este último año hemos hablado un poco de eso, porque se quiere crear una reforma al Código Penitenciario aquí en la República Dominicana, que en mi opinión debe de hacerse, pero no logra pasar, no llega a los votos adecuados para pasar ese plan. Mira, ayer nosotros estábamos en una conferencia donde se discutía el tema ético en el ejercicio de la profesión de abogado, es decir, la deontología jurídica. Deontología. Deontología. ¿Qué es deontología? Exactamente, es la ética aplicada a una profesión. Ok. O sea, son las exigencias que se dan por principios y hasta cierto punto normas, valores que tienen que regir el ejercicio prístino y decoroso de una profesión determinada. Ustedes, como comunicadores, tienen su deontología. Ok. La forma correcta. Los médicos tienen, por ejemplo, un juramento hipocrático, que es más o menos eso significa una serie de normativas, una normatividad y una obligación, una sujeción desde el punto de vista de la obligación del ejercicio correcto de una profesión cual que sea. Nosotros, por ejemplo, tenemos código de ética, pero aparte del código de ética tenemos en el pasado la Declaración, por ejemplo, Universal de los Derechos Humanos. Eso es una serie de valores y principios que se pueden considerar dentro del ampuloso mundo de la ética, son principios éticos. Pero Ahí tenemos una llamada. Sí. Buenas tardes. Sí, bueno. Sí, buenas tardes. Sí, yo le doy una opinión con respecto a lo que dice el abogado, que para qué necesitamos un fideicomiso. Adelante. Adelante. Sí, yo creo que por lo único que necesitamos un fideicomiso es para regalarle la plata a esa gente. Porque de otra manera no necesitamos ningún fideicomiso. Lo que necesitamos es nombrar a una persona como administrador, simplemente. Todo esto que se está hablando se resume que está buscando una forma de regalar esa plata. ¿y cómo usted se llama? ¿Cómo usted se llama? Porque usted es brillante. ¿Cómo usted se llama? Se llama Muchas Gracias, yo creo. Wow. Qué brillante, Muchas Gracias resultó. ¿Es su Porque- opinión, sí? Bueno, es el temor que uno tiene. ¿Está de acuerdo con usted? No con ella, pero es el temor que uno tiene. Es el temor que uno tiene. Porque es que no tiene sentido. En una campaña electoral hace algunos años, una señora llamada apellido Izquierdo, ¿cómo se llama esta dama? Alexandra. Alexandra Izquierdo decía, lo que está bien no se cambia. Lo que está bien no se cambia. Y eso tiene muchísima lógica. Sí, claro. Lo que está bien no se cambia. Entonces, cuando te hablaba me hiciste una pregunta respecto al código. Sí, que no La logra reforma. acumular los votos necesarios para pasar ese proyecto de modificación, de reforma al Código Penal Sí, Dominicano. cuando la gente habla te hablaba de la ética y pareciera como que le estoy sacando los pies, pero no, es para llegar ahí. Sí. La ética se define a veces como la ciencia de lo moral y no es verdad. La moral y la ética son dos cosas diferentes, porque los principios éticos no se cambian. Son principios inalterables en el tiempo. Ok. Sin embargo, la moral es de cada quien. Porque, por ejemplo, en la familia de ustedes, ancestral, en sus ancestros, tienen un criterio de moral que con nosotros no funciona. dista Diferente, mucho. es diferente. Exactamente. Y es muy personal, muy particular. Claro. A veces es regional. Cultural. Pero a veces muy particular, porque por ejemplo, de repente ustedes dos, criadas, supongamos, en el mismo sector, todas las cosas igual, usted, por ejemplo, podría decir con respecto al aborto que está en desacuerdo, y ella decir que está de acuerdo con respecto al aborto. Son opiniones personales. Pero ahí está el tema, ¿por qué el código no ha sido aprobado?
Pero solo por el tema del aborto, No, cuando hay por cientos de temas como ese, controversiales. controversiales, porque no importa cuál que sea el código penal que se vaya a adoptar, hay gananciales desde el punto de vista de la aprobación del fervor popular, del apoyo popular, y costo político. Ok, aprobaste un código que favorece el aborto, te peleaste con la iglesia. Ese es el tema, por eso es que se dice que aquí no van a aprobar el aborto, porque estamos en un país que es meramente católico. Pero Y va mucho con la moral. Pero ya eso Moralista. de códigos penales y eso en muchos países ha sido sustituido por leyes especiales. Por ejemplo, nosotros hemos tenido una cocción legislativa ampulosísima en los últimos años. Mira, la ley 155-17, eso del año 2017, es una ley penal que debería estar en el Código Penal, pero no lo está, es una ley especial. ¿Para qué? Para regular, perseguir todo lo relativo a el ilícito de lavado de activos. La ley 61, la ley 63, la ley... Hay muchísimas leyes especiales en la República Dominicana que no están confluenciadas, que no están contenidas en un código que más o menos la definición es como una recopilación de normas, una recopilación normativa en la que deben estar contenidas prácticamente todas las normas de un ámbito del derecho, como el derecho penal. Entonces nosotros tenemos una serie de legislaciones especiales y eso es la tendencia universal. O sea que nosotros no tenemos problemas si el Código Penal no se aprueba, simplemente en lo que haya que sumarle al Código. Yo lo que no estoy de acuerdo simplemente en muchas graciosidades que se permiten los legisladores, porque son graciosidades, o sea, la procura siempre dentro de ese mismo populismo de hacerse el gracioso, de hacerse el popular y ganar likes, porque eso es lo que procuran, porque tú me vas a decir a mí que esta gente estaban hablando del cúmulo de pena, por ejemplo, el cúmulo de pena, pero el cúmulo de pena es desde el punto de vista humano, desde el punto de vista estrictamente humano, algo insostenible en la forma en que se quiere, en que se pretende aprobar. Porque ellos quieren un cúmulo de pena de 60 años, pero se le aplica a personas de más de 18 años. 60 más 18 son 78. Y la expectativa de vida de una persona en la República Dominicana es 74. O sea que tú le estarías condenando más allá de la expectativa de vida que tiene. Eso es una pena de muerte simulada, ¿o me equivoco? O sea que usted no está de acuerdo con la reforma del Código Con Penal. algunas de las No con todas, con algunas. Con algunas de las reformas. Este tema es bien complejo, Valentín. Nosotros Y controversial. Nosotros queremos exhortarte la invitación nueva vez aquí para que hablemos sobre este tema que nos va a quedar pendiente, ya que tenemos por ahí en el círculo de espera, como decimos, ¿verdad? Viene Camilo en los deportes. ¿Y vino Camilo? ¿Finalmente llegó? Sí, llegó Ay, Camilo. yo estaba Camilo te la preocupado. espera y va a hablar sobre la serie del Caribe. No, yo estaba preocupado porque si Camilo no venía y nos decía a nosotros lo que pasó en ese juego de la noche, que yo no entendí porque pusieron eso en segunda base, yo me iba a afectar del corazón. Beijing 2022, que está el señor Mejía por allá, entonces Camilo tiene todas esas incidencias. Nosotros queremos abrirte las puertas para que tú vengas otra vez a este espacio y nos hablemos sobre la reforma del Código Penal. Bueno, muchas gracias, espero la invitación. Claro y como que ustedes sí. saben que yo no evado. No. Así que aquí estaré. Así hay que hacer. Pero ha sido ha sido un honor estar con ustedes aquí. Un placer. Muchísimas gracias, nosotros también. Nosotros vamos a una pausa. En breve viene Camilo en los deportes.